Evaluar las expresiones, responder en grados y radianes. Observe que todas las expresiones involucran la función secante inversa o la función secante de arco. Para su revisión, tiene un dominio o entrada de x menor que o igual a 1 negativo, o x mayor o igual a 1 positivo, que son todos los posibles valores de la función secante. Y el rango o salida es y mayor que o igual a 0 y menor o igual a pastel donde, y no puede ser igual a pastel dividido por 2 radianes. Lo que significa en posición estándar, la salida o el rango, de nuevo, es de 0 a pi radianes, donde y no puede ser igual a pastel dividido por 2 radianes. Y por lo tanto, la salida siempre estará en este intervalo aquí donde este punto abierto indica y no puede igualar el pastel dividido por 2. La primera expresión es inversa de secante de positiva. Esto es igual al ángulo en este intervalo que tiene un valor de función secante positivo. En el círculo unitario, secante θ es igual a 1 sobre x, entonces, lo que podríamos buscar, la coordenada x en el círculo unitario, donde el recíproco es igual a 1. A menudo reescribimos la secante inversa como cosine inverso, dado que los valores de la función secante, y los valores de la función cosine son recíprocos entre sí. Sin embargo, en este caso, el recíproco de 1, o 1 sobre 1, sigue siendo igual a 1, y, por lo tanto, podemos reescribir secante inversa de 1 como cosine inverso de 1. Nuevamente, esto se debe a que si tomamos el valor de la función secante de 1, y lo hacemos una fracción, y luego tomamos el recíproco, nuevamente, todavía obtenemos 1 sobre 1 que es igual a 1. Ahora que tenemos un cosine inverso de 1, ahora necesitamos encontrar el valor de la función de cosine de positivo en el círculo unitario. En el círculo unitario, los datos de cosine son iguales a x. Entonces buscamos el punto en el círculo unitario en este intervalo donde la coordenada x es positiva. ¿Cuál es este punto aquí? Lo que significa que el lado terminal del ángulo que estamos buscando debe intersecar el círculo unitario en este punto, y este también es el lado inicial del ángulo en la posición estándar y, por lo tanto, el ángulo que estamos buscando son sus grados o 0 radianes. Entonces esto es igual a 0 grados o 0 radianes. Debido a que este ángulo está en la salida o en el rango de la secante inversa y del cosine inverso, y proporciona un valor de función cosina de positivo, así como un valor de función secante de positivo. A continuación tenemos secante inversa de 2 negativos, raíz cuadrada de 3 dividida por 3, así escribimos esto usando cosine inverso, determinando el recíproco de este valor de función secante. Entonces sabemos que el valor de la función secante es negativo 2, raíz cuadrada de 3, dividido por 3. Entonces tomamos el recíproco, podemos encontrar el valor de la función cosine y, por lo tanto, el valor de la función cosine es 3 dividido por 2 negativos, raíz cuadrada de 3. Sin embargo, para reconocer el valor de la función cosine, necesitamos racionalizar el denominador, multiplicando el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 3. Podemos ver que la fracción va a ser negativa. Tenemos 3 negativos, raíz cuadrada 3, más de 2 veces. Esta parte es 3, 2 veces 3 es 6. Simplificando, hay 1, 3 y 3, y 2, 3 y 6. Esto se simplifica a la raíz cuadrada negativa 3, dividido por 2. Lo que significa que la secante inversa de 2 negativos, la raíz cuadrada 3, dividida por 3, es igual al cosine inverso de la raíz cuadrada negativa 3, dividido por 2. Y ahora buscamos el punto del círculo unitario de este intervalo donde la coordenada x es la raíz cuadrada negativa 3, dividida por 2. ¿Cuál es este punto aquí? Lo que significa que el lado terminal es este rayo. Sabemos que el lado inicial es este rayo. Y por lo tanto, el ángulo que estamos buscando es este ángulo aquí, que es de 150 grados o radianes, 5/6 radianes circulares. Luego tenemos una secante inversa de raíz cuadrada negativa 2, lo que significa que estamos buscando un ángulo en este intervalo que tenga un valor de función secante de raíz cuadrada negativa de 2 sobre 1. Reescribamos esto como cosine inverso. El valor de la función cosine es un recíproco de este valor de función, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada negativa 2. Racionalicemos el denominador multiplicando el numerador, y el denominador por la raíz cuadrada de 2. Podemos ver que el valor va a ser negativo, por lo que tenemos negativo, es la raíz cuadrada 2, sobre la raíz cuadrada de 2 veces la raíz cuadrada de 2 es 2.
Secante inversa de raíz cuadrada negativa 2 es igual al cosine inverso de la raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2. Podemos evaluar el cosine inverso de la raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2 determinando el punto en el círculo unitario en este intervalo que tiene una coordenada x de la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. ¿Cuál es este punto aquí? Y por lo tanto, este es el lado terminal del ángulo. Este es el lado inicial, y el ángulo que estamos buscando es este ángulo, que es 135 grados, o 3/4 de radianes circulares. Y luego finalmente tenemos secante inversa de 2. Reescribamos esto como cosine inverso. Si el valor de la función secante es 2, o 2 sobre 1, entonces el valor de la función cosine es el recíproco, y el recíproco de 2 sobre 1 es la mitad. Y por lo tanto, la secante inversa de 2 es igual a cosine inverso de la mitad. Entonces, buscamos el punto en el círculo unitario en este intervalo donde la coordenada x es la mitad positiva, que es este punto. Y por lo tanto el lado terminal está aquí. El lado inicial está aquí, y nuestro ángulo es de 60 grados o radianes. Pastel sobre 3 radianes, o 1/3 pastel radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.